Buenas tardes a todos. Camilo Álvarez, soy ingeniero en recursos naturales renovables. Yo hice mi memoria de título respecto a esto, entonces les voy a presentar más o menos mi memoria de título, que su título es Análisis de los impactos de los actores en el proceso de cambio de uso de suelo en Enea Pudahuel. Para que hagamos un contexto, la zona de Enea está ubicada en la zona de Pudahuel y este conflicto, estas situaciones comienzan en 1994 cuando en el PRMS se zonifica todo Santiago y en esta zona de Pudahuel tenemos que se zonifica, aquí vemos la ruta 68 y Américo Vespucio. Está Américo Vespucio, alrededor está la zona industrial exclusiva. A mi derecha tenemos una zona verde. Aquí se definió en el primer Plan Regular Metropolitano de Santiago una zona de equipamiento de área verde y envolviendo a esta una zona de equipamiento deportivo y área verde. También tenemos un área de interés silvoagropecuario mixto. Esta zona en 1995 estaba como está en esta imagen, que podemos visualizar, la cual no había gran desarrollo inmobiliario, ni residencial, ni económico. Actualmente esta zona la desarrolló el proyecto NEA y se encuentra casi completamente desarrollada. El proyecto NEA la dividió en fases. Tenemos la fase 1, 2, 3 y 4, la fase poniente y los olmos. Todas estas fases se fueron desarrollando a lo largo de estos años. Y por otro lado tenemos que la zona del Parque El Tranque, que ahí vamos a revisar, que es bien importante, quedó como zona de Parque Intercomunal El Tranque, se mantiene, la del 1995. La zona de equipamiento recreacional y deportivo cambia, porque ya no tiene área verde, solo equipamiento recreacional y deportivo. Y la zona superior cambia de equipamiento recreacional y deportivo a habitacional y equipamiento. Yo en base a este análisis me hice la pregunta, el objetivo de analizar los impactos actuales clave en el proceso de cambio de uso de suelo del sector de Enea Pudahuel entre el 95, cuando sale el PRMS, y en 2019, que es la fecha más o menos donde hice mi memoria. Entonces para esto apliqué dos métodos, una investigación exploratoria, que fue necesario hacer una visita a terreno, porque esta memoria de título la desarrollé en base a una pregunta propia, un cuestionamiento de una zona industrial. Por lo tanto, tenía que explorar el territorio y eso lo hice a través de unas visitas a terreno. Después se realizó una investigación descriptiva, la cual la dividí en dos. Primero es una revisión histórica de los antecedentes del territorio. Posteriormente le hice una entrevista a actores clave y ambas las comparé para obtener nuevos hallazgos. En la revisión histórica esto se realizó a través de Google, poniendo entre comillas la palabra NEA, un año, desde 1995 a 2019, y todas las otras palabras que le anteceden un guión, son palabras que fui eliminando para evitar el ruido de la búsqueda y llegar más exactamente al resultado. Todo este volumen de información, que fue muy grande, lo recopilé en una bitácora anual, la cual año a año fui anotando la información y la fui clasificando en hechos relevantes, en hechos secundarios y rasgos relevantes. Un hecho relevante es una acción que realiza un actor del territorio que modifique la relación o la percepción de este frente a otros actores del territorio y que impactan las dinámicas territoriales. Un hecho secundario es una acción que realiza un actor, pero que no genera cambio en la relación o percepción de este frente a otros actores, pero sí es relevante para sí mismo. Y un rasgo relevante es la información sobre la condición actual o una característica del actor. Toda esta información la recopilé en la bitácora. Después hice la entrevista a actores clave, la cual identifiqué tres grandes grupos en el sector que era relevante conocer y entrevistar, que eran los vecinos del sector de Enea, los desarrolladores del proyecto Enea y la municipalidad de Pudahuel. Los actores se seleccionaron a través de dos criterios principales, que conocieran o trabajaran en el territorio al menos hace 5 años y se vincularan de algún modo con el territorio. Porque claro, desde la municipalidad no necesariamente tenían que estar involucrados en el territorio de la zona de Enea. Finalmente realicé una comparación entre la revisión histórica que realicé y las entrevistas, a través de dos métodos, un análisis de discurso y un análisis temático. Esto lo apliqué al análisis de la entrevista, a la comparación entre la entrevista y la comparación entre la entrevista y la revisión histórica. Dentro de los temas de la entrevista que toqué fueron los mismos temas que propuso el entrevistado, la visión territorial que tenía el entrevistado, como también la relación que tenía con los otros actores, si se llevan bien entre ellos, entre los vecinos, etcétera, y los conflictos que perciben. Cada actor percibía distintos conflictos en el territorio, por lo que eso también fue abordado.
Ahora pasamos a lo más importante, que son los resultados de la revisión histórica, la primera parte, en la cual se logró describir los procesos históricos de cambio de uso de suelo en Enea Pudahuel, y se hallaron dos grandes conflictos en el territorio. El primero, el uso de suelo en el Parque El Tranque, y el segundo, el megaproyecto residencial de Enea. Como vemos, aquí tenemos una foto del 2000 y otra foto del 2019. Este desarrollo no fue armonioso 100%, por lo que se pusieron estos dos conflictos, entre otros, y estos fueron los principales y los que voy a describir ahora. Respecto al megaproyecto residencial de Enea, en algún momento el proyecto Enea decidió realizar un plan de desarrollo urbano condicionado cerca del aeropuerto, en un sector de Enea donde teníamos la zona de interés silvoagropecuario mixto que pueden ver a la izquierda, ahí. Esto se hizo bajo el plan de desarrollo urbano condicionado, más llamado PDUC, en el cual se necesitaba era un desarrollo urbano importante, era un proyecto de gran envergadura residencial, por lo que requería muchos servicios como colegios, salud, entre otros, áreas verdes, etcétera, y mitigaciones viales, por lo que al ser un proyecto tan gran envergadura, era la primera vez que se hacía en Chile. Como era la primera vez que se hacía en Chile, ninguno de los organismos públicos estaba preparado para recibir esta cantidad de información técnica que había que generar y resolver esta propuesta. Si un organismo como el mismo no podía realizarlo, la municipalidad, imagínense con los escasos recursos que tienen, cómo iba a poder resolver y mantener los plazos en respecto a la aprobación de este PDUC. Y además de eso, esto tenía que ser aprobado como una ley, y la ley tenía que pasar por Contraloría. Y Contraloría es muy rigurosa respecto a los procesos que se realizan y la información que uno expone en la tramitación. Por lo que todo esto generó que fuera muy complejo aprobarse. Los organismos técnicos tuvieron muchas reuniones y además no era solo el PDUC-NEA, porque también tenía que tramitarse, los organismos decidieron que tenía que tramitarse en conjunto a dos PDUC más, que era el Plan de Desarrollo Urbano Condicionado Urbanya y Ciudad de Aguirre. Entonces estos tres PDUC estuvieron mucho tiempo conversando con el MIMBU para poder desarrollar las mitigaciones, y como podemos ver en mi imagen a la derecha, aquí vemos la ruta 68, pegadita al PDUC-NEA, Américo Vespucio, y todas estas calles que vemos extra son las calles que le pidió el MIMBU desarrollar para su proyecto. Actualmente, en 2020, ninguna de esas calles se ha desarrollado, excepto la costanera, norte, que va por aquí arriba. Pero le pidió una mitigación vial tan fuerte que era imposible desarrollar. Ellos mismos en la entrevista que hicieron a otra memoria, a otra tesis que leí, le contaban que le pedían, tuvieron miles de reuniones y que en una le pidieron un paso sobre nivel de 3 pistas por lado, y comentaban que eso existía solo en un lado de Chile. Entonces, lo que pedían los organismos muchas veces era demasiado, y por eso se generaron muchos roces y conflictos. Y ya recién cuando pudieron ponerse de acuerdo y lo enviaron a Contraloría, porque tenía que ser aprobado por Contraloría, y ahí sucedió otro conflicto porque Contraloría es muy riguroso. Entonces hubieron diversos problemas, y la primera vez que lo presentan a Contraloría es rechazado, la segunda también, y en 2013, cuando es rechazado por tercera vez en la tramitación, Enea dice: no, yo no voy a seguir con este proyecto, no puedo desarrollar proyectos industriales, puedo vender los terrenos de otras maneras, me salgo de este proyecto. En ese sentido, Enea decía que trabajan tan lento los organismos públicos que era imposible hacerlo. Y le da la razón cuando recién los otros dos PDUC, Urbanya y Ciudad Aguirre, recién fueron aprobados en 2018. O sea, estuvieron en tramitación desde 2004 hasta 2018, más de 14 años para desarrollar un proyecto. Y actualmente el único que está construido es Ciudad de la Aguirre, que si van por la ruta 68 van a ver que cerca de los cerros hay casas, y ese es el proyecto Ciudad de la Aguirre, que está en esta zona de cerros cercano a Pudahuel. Eso es más o menos el megaproyecto residencial de Enea. Respecto al uso de suelo del Parque El Tranque, aquí tenemos otro conflicto en la cual suceden dos fenómenos que son aparte. Una, que vimos delante, esta imagen tiene poca definición porque es del PRMS, en la cual vimos que aquí alrededor de Américo Vespucio estaba la zona industrial exclusiva, la zona de equipamiento deportivo y área verde, y el equipamiento área verde. Toda esta zona verde era el Parque El Tranque.
Esta zona se definió en 1994 como zona de equipamiento y área verde, pero este terreno en sí y toda esta zona era parte del proyecto NEA, de un proyecto privado de desarrollo industrial. Por lo que este desarrollo, el proyecto NEA quería vender los terrenos a industrias principalmente. Por lo que al no haber un diálogo entre el PRMS y el proyecto NEA, simplemente sucede este conflicto principalmente porque se define un terreno que no era lo que quería usar el privado. Entonces aquí comienza el conflicto y aquí el proyecto NEA, dado su función, dado su interés en vender en terrenos industriales, empieza a solicitar modificaciones a los terrenos. Y la primera modificación que se realiza al PRMS en 1994 la podemos ver en el plano de la izquierda, que le solicita a la Seremia de Vivienda y Urbanismo que quite el concepto de área verde a la zona envolvente de equipamiento recreacional y deportivo. Al solicitarle esto, la Seremi lo aprueba la tramitación y esto le permite al proyecto NEA poder convertir el 20% de la zona de equipamiento recreacional y deportivo a habitacional y deportivo por una normativa que hay, una excepción legal. Entonces, esto se lo solicita también a la municipalidad y se lo solicita a través de una contraprestación económica. En ese sentido, el proyecto NEA le dice: no te preocupes, necesito este cambio para poder seguir desarrollando mi proyecto. Yo te pago los costes que van a salir, que van a salir del proyecto y tú cambias el terreno. La municipalidad, perfecto, firmó un convenio con ENEA, cambia el uso del suelo a habitacional y equipamiento en esta zona de aquí arriba, del plano original, no se ve muy bien, eso sí, con lo cual comienza un desarrollo inmobiliario en esta zona. Este desarrollo inmobiliario es a cargo de una empresa aparte, con una constructora, y esta constructora lo que les promete a las personas es que al frente, en esta zona del medio, iba a haber un parque llamado Parque El Tranque. El problema es que ese Parque El Tranque no estaba, los terrenos eran privados, no habían sido expropiados, tampoco había ningún proyecto relacionado, ni un anteproyecto, nada. Por lo que los vecinos, como les vendieron la zona de habitacional y equipamiento, como que iba a haber un parque al frente, esperaban que se construyera el parque. Estos dos planos generan el principio del conflicto del Parque El Tranque, ya que al prometerles ese parque, los vecinos lo esperaban, pero ENEA, al contrario, quería desarrollar su parque industrial. Por lo que el conflicto empieza a surgir cuando ENEA, a través de diferentes normativas y resquicios legales, buscando cómo transformar la zona del Parque El Tranque, intenta cambiar el uso de suelo a través de la desafectación de utilidad pública que tenía el terreno. Al hacerlo, al cambiar, al sacarle la afectación de utilidad pública, se podía transformar el uso de suelo y así poder usarlos para terrenos industriales. En ese sentido, a través de la Contraloría se paró este proceso, y también hubieron otros procesos que fueron complejos, que era em, disculpe, perdí el hilo. Hubieron otros procesos de intentos de cambio de uso de suelo. El más llamativo es cuando ENEA junta la firma a los vecinos para dejarles 15 hectáreas dejarles 5 hectáreas de las 15 que son como zona de área verde, y poder vender las otras 10 como equipamiento, como industria. ENEA iba a construir 5 hectáreas y la iba a mantener durante 10 años. Al hacer la votación, los vecinos estuvieron al principio de acuerdo, pero después hubo muchos movimientos y al final una parte de los vecinos estaba de acuerdo y una no. Al final eso nunca se concretó. Eh, por otra parte, algunos vecinos, un vecino denunció también este cambio que vemos aquí al frente, porque el cambio que se hizo acá a la izquierda, que podemos ver de equipamiento recreacional y deportivo de área verde, al denunciarlo a la Contraloría dijo ilegal, porque la Seremia de Vivienda y Urbanismo no puede cambiar la zonificación de las zonas establecidas, porque eso se hace por ley.
lo que dijo la Seremi es que estaba interpretando un plano, pero en realidad lo que hizo es cambiar una zona. Y eso permitió que se pudiera construir habitacional y equipamiento. Y por otra parte, Contraloría mencionó que la contraprestación económica que hizo el proyecto NEA tampoco era legal. No es legal que la municipalidad reciba dinero para hacer sus funciones. Entonces, en esas dificultades se fue llevando al Parque El Tranque y actualmente esta zona sigue sin poder desarrollarse y sigue siendo un sitio eriazo. Este resumen de hechos relevantes lo hice para poder resumir la información. Lo presento para que, que lo puedan visualizar. Lo hice con el fin de que pudiéramos condensar la gran cantidad de información que obtuve. Aquí solamente puse los hechos relevantes, ordenados por año, para que lo pudieran revisar vecinos y otras personas, ah, para no leerse una tesis de 100 hojas. Respecto a los resultados de la entrevista, se logró obtener la percepción socioambiental de los actores claves del territorio y se obtuvo información relevante que no se encontró en la revisión histórica. Por ejemplo, nuevos problemas socioambientales. Los vecinos mencionaban el ruido de los aviones, olores que no sabían de dónde provenían. A veces tienen como olores a gas. Han venido los bomberos, no saben de dónde viene. Y diversos problemas que han provocado la industria. Entonces, este desarrollo residencial que se genera en esta zona, alrededor de una zona industrial, ha tenido diferentes conflictos. Por otra parte, puede ver nuevas percepciones sobre el territorio y el desarrollo de los acontecimientos que no fue posible ver desde la revisión histórica. Lo que quiero decir con eso es que en Internet no está toda la información. La información en Internet muchas veces omite la visión de los vecinos, la visión de las personas, la percepción, porque no todos tenemos la posibilidad de difundir la información y de hacernos ver. Eso fue más o menos lo que pude encontrar. Y entre la revisión histórica y la entrevista, al comparar ambas, el principal conflicto que se encontró en el territorio es el uso del suelo del Parque El Tranque. En esta zona, los entrevistados y en la revisión histórica coincidía la información en que hubo mucho conflicto, hay mucho conflicto en esta zona y aún se mantiene. Aquí hay un cuadro comparativo de los hallazgos de la revisión histórica y la entrevista. En la revisión histórica solo encontré información sobre el conflicto del uso del suelo del Parque El Tranque. Nada de los olores, nada del ruido de los aviones, nada de todos los otros conflictos que tienen con la industria que hay allá. Desde la entrevista, los entrevistados no se logró una visión territorial unificada. Habían diferentes percepciones del territorio. Algunos creían que el proyecto NEA estaba bien en desarrollar sus proyectos, otros creían que estaban en contra del desarrollo industrial de esa zona del proyecto NEA. Entonces, no hubo una visión territorial unificada. Por el otro lado, se encontraron contaminación acústica por olores, carencia de áreas verdes, principalmente contaminación atmosférica, y por otra parte la relación entre los actores se percibió que era indiferente y sin cambio del inicio del sector de NEA. Esto significa que el proyecto NEA, la municipalidad y los vecinos normalmente no tenían mucha comunicación o diálogo. En ese territorio, a pesar de que convivan hace muchos años estos actores, nunca había un diálogo fructífero o mesas de trabajo para tratar estos conflictos. Y los hallazgos en común, que el principal conflicto del uso del suelo en el Parque El Tranque. Las principales conclusiones que saqué: se destaca la relevancia del diálogo y del ordenamiento territorial para prevenir o solucionar los conflictos socioambientales. En ese sentido, el ordenamiento territorial necesariamente tiene que abordar todos sus aspectos y tiene que ser a través de un diálogo, porque si no, sucede este problema, que al no haber diálogo entre las partes, no hay una planificación del territorio y muchos terrenos quedan como sin usarse. Al final todos tienen problemas y nadie los puede solucionar. Los vecinos les faltan áreas verdes, el proyecto NEA no puede seguir desarrollando los proyectos industriales, etc. Entonces el diálogo y el ordenamiento territorial es fundamental para poder mantener un territorio cohesionado y orgánico y quizá funcional para todos. Por otra parte, se evidencia la falta de recursos y la poca capacidad de influir en el territorio por parte de la municipalidad de Pudahuel como los vecinos, frente a empresas particulares y al nivel central. Los vecinos contaban que difícilmente podían comunicarse con el proyecto NEA, influir en cómo se iba desarrollando su territorio. Esto también le pasaba a la municipalidad. Quizá me llama la atención, pero como los terrenos eran privados, y los privados tienen mucho más dinero que la municipalidad no tiene 7 abogados para defenderse, no tiene la capacidad técnica, no tiene todos los profesionales para poder defenderse ante alguien que tiene más poder en el territorio, como también a nivel central, porque el nivel central también toma decisiones. También a través de la entrevista puede visualizar que muchas veces ignoran a la municipalidad
la municipalidad solicita cosas, los profesionales envían solicitud y los organismos centrales toman decisiones a veces aparte. Estamos hablando principalmente del MIMBU, que eso pasó en este territorio y nos contaron los entrevistados. Por otra parte, destaco que este tipo de investigación es muy relevante para las personas que tienen menos herramientas y mecanismos para solucionar sus conflictos mentales. Yo fui recopilando información de distintas fuentes, pero muchas veces esa información está fragmentada y los vecinos no saben qué hacer respecto a estos conflictos, porque si siento un olor y llamo porque hay un olor hago una denuncia por un olor, llamo al Ministerio de Medio Ambiente, hago la denuncia y después llegan, pero llegan a los 2 días, el olor ya no está. ¿Qué se hace ahí? ¿O qué se hace cuando el avión pasa a las 2 de la mañana y el aeropuerto es más importante que yo, que un aeropuerto internacional? Y no solo ruido, me contaban, vibraciones. ¿Qué hago cuando hay vibraciones? ¿Cómo voy a parar a un aeropuerto? ¿Cómo voy a defenderme frente a un aeropuerto? Entonces, faltan mecanismos y herramientas para que las personas puedan defenderse ante estas situaciones. La última información que obtuve del territorio es que en el uso de suelo equipamiento deportivo que vimos anteriormente están construidas empresas. Eso pasó mayormente después del 2019 y no alcancé a llegar a investigación a esta zona. Pero en ese sentido, el terreno se siguió vendiendo industria, se sigue avanzando. Eso sí, el terreno de la zona del Parque El Tranque, esta foto la tomé yo en 2021, sigue siendo ese, son 15 hectáreas en medio de una ciudad cercana al aeropuerto de alto valor que no se pueden vender, simplemente porque no se pudieron poner de acuerdo para ver un diálogo y ver qué hacer con esta zona. Por lo que destaco la frase esta de lo esencial e invisible a los ojos. Estuve 15 minutos, 15, 20 minutos conversando sobre un terreno oriazo. Y esa es mi memoria de título sobre un terreno que no tiene nada. Son literalmente un peladero. Entonces, lo que quiero decir es que el ordenamiento territorial no se trata sobre el uso, sobre el suelo, no se trata sobre lo que hacemos en el territorio propiamente tal, sino cómo los humanos interactuamos para darle un uso y para darle un dinamismo al territorio, para hacer que esto sea funcional y orgánico para todos y podamos vivir bien. Por lo que lo esencial del ordenamiento territorial es invisible ante los ojos. Y podemos hacer estas presentaciones sobre un sitio web y poder contar toda esta historia frente a todos ustedes. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por escuchar.